Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Bien, gracias. Bendiciones, hermanos. Vamos a dar inicio con nuestro hermano Hugo Luna, que ya está listo por acá para compartir el capítulo de Hechos 26. Hugo, muchas gracias. Esta noche te saludamos de aquí en Querétaro, que está lloviendo muy fuerte. Sí, Quizás pastor. esté llegando la cola de la tormenta que va a entrar a Yucatán, no sé, pero pues vamos a darte el tiempo, Sí, Hugo, para que ores y te dé tiempo para terminar todo el capítulo. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Hermanos, claro. oramos con nuestro hermano Hugo, por favor. Gracias, Bienvenidos. hermanos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, pastor, por este tiempo y por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Gracias a Dios. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a tener el privilegio hoy de compartirles el capítulo 26. El capítulo 26, nada más que aquí se seccionó en dos partes. Me va a tocar dar a mí del capítulo 26, del versículo del 1 al 11. Y en la siguiente sesión, mi amada esposa pues dará la parte restante. Así que pues vamos a disponernos. Sabemos que este es un tema de estudio. Les pido por favor que tengan ahí su Biblia, su cuaderno para que tomen apuntes. Bueno, muy bien, hermanos. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar orando, ¿les parece? Amén, Así que amén. vamos a tener un tiempo de devoción y actitud delante del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, noche, en la cual nos permites reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas hablarnos el día de hoy, sabiendo que a través de tu palabra tú te manifiestas, porque nos das instrucciones y nos das consejo. Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por los cuales es un tiempo de discipulado para ellos. Te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a su mente, a su corazón y pueda ser rema y pueda ponerse por práctica y pueda tener fruto a su tiempo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar aquí con este hermoso tema, ¿verdad? Que es el capítulo 26 del libro de los Hechos. Aquí, pues, primeramente, pues vamos a hablar nuevamente de lo que es la parte de una introducción. Aquí, en este capítulo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en esta parte, dentro de este tema que nos tocó, fue la de presentar defensa delante de un rey, que en este caso es el rey Agripa. Ahora bien, el propósito de esta reunión que se da dentro de este capítulo, hermanos, en el contexto que estamos viendo, el 26, ¿sí? Es conseguir que el rey Herodes Agripa II ofrezca algún consejo a Festo en relación con los cargos que se le imputaban a Pablo, al apóstol Pablo. Festo, hermanos, honra al ofrecerle el martillo de juez al rey Agripa para que él pueda posiblemente juzgar a Pablo por las situaciones que ya se venían dando desde el capítulo 25, desde el 24 con el gobernador Félix. Prácticamente Pablo en estos dos capítulos anteriores, el 24 y el 25, pues ya había sido arrestado, ¿verdad? Ya había sido arrestado. Y bueno, pues aquí retoman esta parte de Festo y posteriormente con el rey Agripa. ¿Esto por qué? Porque Pablo, ahí a finales del capítulo 25, apela a ir al César. Muy bien, estos temas ya los vimos en su momento, nada más los estamos recordando. Ahora bien, es importante mencionar que en este capítulo se manifiesta lo que es la quinta de las 6 defensas del apóstol Pablo. La primera la vimos ahí en el capítulo 22, versículo del
1 al 21, que se da ante la multitud, donde da su testimonio Pablo, y levanta defensa, cómo es que se convirtió al Señor. Asimismo, en el capítulo 22, versículo 30 al 23, versículo 10, da su segunda defensa, esto ante el Sanedrín. Asimismo, en el 24, mencionábamos, capítulo 24, versículo 10 al 21, nos habla de la tercera defensa ante el gobernador Félix. La cuarta defensa ante el gobernador Festo y la quinta que hoy nos corresponde a nosotros, de las 6 defensas de Pablo ante el rey Agripa. Posteriormente se verá la última defensa, que fue ante el emperador César. Muy bien. Entonces, bajo ese contexto, hermano, vamos a ver vamos a ir a nuestra palabra. Les pido, por favor, que vayamos ahí a el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo del 1 al 11. Esta defensa se da desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 32. Solo vamos a ver hoy 11 versículos, hermanos. Entonces, si tienen por favor ahí su Biblia, vamos a leerla. Y dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Versículo 8. Que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfureciendo sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Muy bien, hermano, pues de acuerdo a este texto que acabamos de leer, vamos a ver la defensa de Pablo. Vamos a ver aquí, de acuerdo al bosquejo que tenemos, vamos a ver primeramente el versículo 1, que es el permiso de la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Veremos como punto número 2 el reconocimiento de Pablo, de acuerdo al versículo 2 y 3. Veremos el trasfondo, ¿verdad?, de Pablo en los versículos 4 del 4 al 8, y el propósito de esta reunión, de acuerdo al versículo 9, versículo 11. Muy bien, hermanos, entonces, de acuerdo al versículo 1, podemos ver aquí, dice entonces: se te permite hablar por ti mismo.
se te permite hablar por ti mismo. Aquí recordemos, hermano, que Pablo ya había presentado su defensa ante Festo. Esto en el capítulo 25, versículos del 6 al 12. De manera que el apóstol dirigió sus palabras al rey Agripa con el propósito de este discurso de informar al rey. Vemos cómo, en este caso, en el versículo, vemos cómo el rey Agripa, hermanos, está dispuesto favorablemente a oír a Pablo. Ya lo mencionábamos, que se dispuso a escucharlo ahí desde el capítulo 25, versículo 23 al 27 como antecedente. Podemos notar, hermanos, que el rey no pide una explicación de los cargos de acuerdo al versículo 1, sino que por el contrario, hermanos, le da a Pablo completa libertad para hablar. Para hablar, obviamente, se da cuenta que debido a la apelación que ya había hecho Pablo al César, esta reunión que comienza no es una reunión formal, no era una reunión formal ante un consejo para juzgarlo ante la corte. El rey Agripa le permite dirigirse a la audiencia sin interrupciones ni refutaciones. El rey Agripa elimina cualquier tensión que pudiera darse entre Pablo y ellos. Asimismo, evita aún dar la impresión, hermanos, de tener un semblante de autoridad sobre Pablo. Aquí vemos cómo sabiamente el rey Agripa emplea una voz pasiva. Cuando le dice, se te permite hablar, en lugar de decirle, te doy permiso para hablar. En ese sentido, vemos que al decir que Pablo puede hablar en su propio nombre, sin abogados, le da al rey Agripa una magnífica, hermanos, oportunidad de predicar el evangelio. Recordemos que él ya había manifestado su interés de escuchar predicar a Pablo, ahí en Hechos 25, versículo 22. Entonces, hermano, Pablo, haciendo una señal con la mano, empezó su defensa. Aquí vemos que el movimiento de la mano, hermanos, evidentemente era una costumbre de los oradores de ese tiempo al iniciar un discurso que significa que guardaran silencio ante la ponencia que iba a dar en ese momento Pablo. Esto lo manifestó también en Hechos capítulo 12, versículo 17, en Hechos 13, versículo 16, y en el capítulo 19, versículo 33. Ahora bien, en su condición de prisionero, hermanos, Pablo llevaba cadenas, de acuerdo al versículo 29 de este capítulo. Mientras está de pie frente a sus distinguidos oyentes, podemos notar, hermanos, aquí el contraste entre el deslumbrante atavío de los altos y poderosos y las humildes ropas del prisionero encadenado. De pronto llega a carecer de significado esta situación, ya que Pablo, hermanos, despliega la tranquilidad, dignidad de un hombre que tiene un mensaje que dar. Por eso aquí Pablo escoge, hermanos, sus palabras para cuadrar con su audiencia, es decir, el lenguaje que usa se aproxima un poco, hermanos, al griego clásico, y esta preparación está al nivel de su discurso que llevó a cabo en Atenas. ¿Se recuerda? Ahí en el capítulo 17, versículo 22 al 31. Vemos también cómo este discurso ante Agripa
de nuevo hace un recuerdo de la experiencia de su conversión. De acuerdo a Hechos capítulo 22, versículo del 1 al 21, y de acuerdo a Hechos 9, versículo del 1 al 19. Vemos entonces aquí, hermanos, que hay 3 relatos de su conversión. ¿Por qué? Porque Pablo quería exponer cómo es que él fue traído delante del Señor Jesucristo. Así que Pablo enfatiza, hermanos, aquellos elementos que se ajustan a sus propósitos para traer esta defensa ante el rey Agripa. Vamos al reconocimiento. Aquí en esta parte, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, me tengo por dichoso, me considero afortunado. ¿Me considero afortunado de qué? Pablo, hermanos, en este sentido, ante la presencia del rey Agripa, Pablo fue sincero en cada uno de sus cumplidos que le dice al rey Agripa. Es decir, no en términos de una adulación. Pablo creía que a causa de su orientación romana, el rey Agripa no solo se solidarizaría con el concilio, sino además porque él tenía su trasfondo judío que lo convertía en experto, en una persona experta para juzgar las situaciones. Ahora bien, vemos aquí en este versículo cómo Pablo expresa su alegría por la oportunidad que el rey le da de presentar el evangelio. ¿Por qué? Porque se dirige no a un gobernante gentil, sino a un rey judío, que es versado, hermanos, en las escrituras del Antiguo Testamento. Con respecto a Agripa, tiene con él un punto de contacto espiritual que no tiene con Festo. Agripa puede entender, hermanos, las doctrinas de la fe cristiana y puede dar su evaluación a Festo. Aquí en la segunda parte vemos que dice el apóstol Pablo, defenderme hoy, del versículo 2, defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Aquí Pablo, hermanos, puede relatar al rey Agripa sus antecedentes, su experiencia de conversión, su mandato divino y su arresto en Jerusalén. Y confía que el rey, hermanos, entenderá que después de un punto de vista judío, está en completo acuerdo con la esperanza de Israel para el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sí, hermanos, esta esperanza se centra en la enseñanza judía de la resurrección de los muertos, tal y como lo veremos más adelante ahí en el versículo 8 y 23. Ahora bien, Pablo no enumera las acusaciones de los judíos que han presentado en su contra, pero en su discurso refuta los cargos que lo han fastidiado desde su arresto en Jerusalén. Su intención, hermanos, es promover la causa del evangelio, pero con una consideración secundaria, la cual es limpiar su nombre de tantas acusaciones que le han imputado a Pablo. Ahora bien, como podemos notar en el versículo, en ausencia de los acusadores judíos, puede hablar libremente, sin temor a ser rebatido o contradecido. Asimismo, cuando de pronto Festo, el gobernador Festo, interrumpe el discurso de Pablo. ¿Por qué? Porque expresa incredulidad. Expresa una incredulidad en la cual
lo manifiesta desde el versículo 24. ¿Sí? Vamos a la parte del versículo 3. Asimismo, hermanos, mayormente dice, porque tú conoces todas las costumbres, le dice Pablo a Festo, al rey Agripa, mayormente porque tú conoces todas las cosas, costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Debido, hermanos, a que Agripa conoce la fe judía, Pablo piensa, en este sentido, Pablo piensa mostrarle que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. Una traducción literal del texto diría, porque tú eres especialmente experto. Lo que quiere decir, hermanos, que todos los gobernantes, el rey Agripa, es el mejor calificado para entender las costumbres y disputas judías. Cortésmente ofrece un cumplido al rey al llamarlo, eres experto en los asuntos judíos. Asimismo, podemos ver, hermano, en contraste con Tertulo, que era un abogado hábil que presentará el caso y quien prometió un discurso breve delante de Félix, ahí en el capítulo 24, versículo 4. En este sentido, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, dio a entender que su defensa podría ser más extensa. No así tan ligera, no así tan de repente, no así de 3 puntos, sino iba a ser extensa porque iba a presentar defensa, porque no había ningún cargo en el cual pudieran refutar o pudieran presionarlo o meterlo a la cárcel por lo que él estaba haciendo. Sin embargo, este abogado, Tertulo, quería presentar los cargos delante del gobernador Félix, ahí en el capítulo 24, de una manera sencilla, rápida y fácil y expedita. Es culpable de todos los cargos, métanlo al bote. No iba a ser así de fácil. Por eso el apóstol Pablo, al ver esa injusticia, apeló al César, porque no se le hacía justo lo que estaban haciendo con él en ese momento. Entonces, hermanos, en ese sentido, asimismo podemos ver y revisar el clímax, es decir, la intensidad de todas las defensas del apóstol Pablo que se registran aquí en el libro de los Hechos. Es decir, sus primeras defensas tú las puedes ver y ya la hemos visto o de repaso, ahí en Hechos capítulo 22, versículo del 1 al 21. Puedes ver esa defensa del 23, del versículo 1 al 8, la segunda, del 24, del 10 al 21, la tercera, la quinta, del 26, del versículo del 6 al 11. Puedes denotar con qué intensidad el apóstol Pablo testificaba del Señor Jesucristo. Y era una oportunidad para extender el evangelio, la palabra del Señor. A él no le importaba la adversidad, sino la de predicar y extender su palabra. Asimismo, hermanos, aquí, en la segunda parte del versículo 3, le dice el apóstol Pablo al rey Agripa, por eso te ruego, me oigas o me escuches con paciencia. Con paciencia. Pablo emplea aquí las formalidades, hermano, las formalidades oratorias de su día, cuando implora a Agripa que lo escuche. En el juicio ante el gobernador Félix, el orador o el abogado Tertulo, ya lo decíamos, dijo palabras similares. Sin embargo, Pablo, a diferencia de Tertulo, no dejó y no debe ser acusado de falta de sinceridad. Es decir, él piensa en cada palabra, amados, que va a decir y quiere que Agripa ponga mucha atención al mensaje teológico que está a punto
de oír, de escuchar. Así que luego entonces, en el auditorio de la ciudad de Cesarea, Pablo habló con Festo delante de Agripa, de Berenice, los comandantes de las legiones romanas y todos los hombres prominentes de Cesarea, perdón. Aquí de acuerdo a Hechos 25-23. Esta era una gran oportunidad también para Pablo, hermanos, y se tenía dichoso por esa oportunidad. Aquí podemos ver, hermano, que este era un cumplimiento parcial, si ustedes recuerdan, de lo que el Señor prometió a Pablo en su conversión. Que le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto data ahí en el capítulo 9, versículo 15. Gloria a Dios, hermano, porque se estaba cumpliendo la palabra que el mismo Señor Jesucristo le había dicho a Pablo por medio de Ananías. Es decir, instrumento útil me es este para llevar en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Asimismo, cuando fue apartado, cuando el Espíritu Santo los apartó para tal obra, a Pablo y a Bernabé. Muy bien, amados. Entonces, hasta aquí vemos cómo empieza la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Vamos al versículo 4, capítulo 26, versículo 4, en donde aquí el trasfondo, aquí nos hablan, hermano, de la vida anterior de Pablo. Dice aquí, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, es decir, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. El versículo 4 nos dice que mi vida, pues, desde mi juventud. Aquí con el uso del adjetivo todos, hermano, dice que todos los judíos. Pablo habla, hermano, generalidades, que quiere decir que sus oponentes en Jerusalén y otras partes conocen su identidad y pueden examinar su vida personal. Conocen su origen. Cuando aún era un niño, sus padres se trasladaron desde Tarso de Cilicia hasta Jerusalén. En esta ciudad se crió y recibió su educación. Emplea las frases desde mi infancia, desde el comienzo, hermanos, y hace mucho tiempo para respaldar su afirmación de los judíos. Asimismo, dice que él pasó su vida en su propia nación. Versículo 5, dice aquí, los cuales también saben que yo desde el principio, y si quieren testificarlo, les dice, tienen opción, me conocen, y si les sirve de algo, pueden testificarlo. Aquí Pablo dice que los judíos lo han conocido desde su juventud, por raza, por educación y celo, él es uno de ellos. Pero los judíos, hermano, rehúsan reconocer su preparación y dedicación en la religión judía. El reconocimiento de los judíos les obligaría a testificar, hermanos, en su favor. No querían testificar a favor de Pablo, sabiendo que él era judío y era fariseo también. Pero él duda que harían eso. Pone la responsabilidad de testificar en los judíos. Versículo 5, sección B. Así que conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, dice que él vivió como fariseo. Si los judíos, hermano, no quieren testificar, él lo hará. Es decir,
se identifica con los judíos cumplidores de la ley de aquel tiempo, porque los fariseos eran reconocidos por obedecer los mandamientos de Dios al pie de la letra. Describe a los fariseos como la secta más estricta de nuestra religión. Nadie dice Pablo puede acusarlo de no hacer caso de la ley de Dios, porque sus raíces, hermano, están en la secta más estricta del judaísmo. Ahora bien, la forma verbal he vivido se refiere a su juventud y a la duración de su preparación en Jerusalén. Justificadamente pudo referirse a sí mismo como un fariseo e hijos de fariseos, según el capítulo 23, versículo 6. Así que si alguno pudo, hermanos, haberlo defendido en un tribunal judío, eran los fariseos. Tendrían que haber sido los primeros en hablar con él, pero no fue el caso. Por eso Pablo sabe, hermanos, que el rey Agripa tiene autoridad para nombrar al sumo sacerdote, es decir, quien pertenece también al partido de los saduceos. No quiero, decía el apóstol, no quiero hacer cuestiones de la diferencia entre los saduceos y los fariseos, pero quiere que el rey entienda que en cuanto a la doctrina de la resurrección, los fariseos deberían respaldarlo. Y con el término religión, hermanos, que se maneja aquí en el versículo 5, se está refiriendo específicamente a la adoración de Dios de Israel. Testifica que él y el rey comparten esta adoración. En cuanto el rey Agripa tendría que reconocer, hermanos, que Pablo es el adorador más fiel. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Claramente explica que la razón para este juicio es espiritual y atañe a la religión de Israel, la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Pablo incluye a Agripa, al rey Agripa, hermanos, entre el pueblo judío. Ahora bien, esta razón de la que se está hablando, Cristo citó a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6, para defender las doctrinas de la resurrección, de acuerdo a Mateo capítulo 22, versículo 32. Ya que Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la gente debe resucitar a fin de recibir las promesas que Dios les hizo. Y aquí se pregunta el apóstol Pablo, ¿cuál es la esperanza que Pablo comparte con la nación de Israel? A través de su predicación, hermano, y ministerio de dirigirse preferentemente a audiencias judías, repetidamente menciona la palabra esperanza y a menudo la relación con Jesús y con la resurrección de los muertos. Asimismo, hermanos, esperanza, el término esperanza, se refiere a la promesa que Dios hizo a los antepasados del pueblo de Israel mediante los profetas en la época del Antiguo Testamento. Y Dios cumplió esta promesa en la resurrección de Jesucristo. Así que el rechazo de sus oponentes, hermanos, a reconocer el cumplimiento de la esperanza de Israel, hace que el apóstol proclame y enseña aún más seriamente la realidad de esta esperanza. Es decir, de hecho, él quiere que sus compatriotas reconozcan la resurrección de Jesús de los muertos
tal y como lo manifiesta el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 9, versículo del 4 al 5, y en Filipenses capítulo 3, 11. Al hacerlo así, ellos cambiarían gradualmente de esperar el cumplimiento de la promesa al darse cuenta que ya se había cumplido. Versículo 7 dice: promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces, nuestras 12 tribus, como se manifiesta aquí en este versículo, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Aquí la expresión 12 tribus, hermanos, aparece únicamente aquí y en las cartas de Pablo. Ellos conocían la enseñanza cristiana sobre la resurrección de Jesús de la tumba. Los judíos, los fariseos, aceptaban la doctrina de la resurrección, pero rechazaban creer que Dios hubiese levantado a Jesús de la muerte. Ahora bien, si Dios pudo devolver la vida al hijo de la viuda de Sarepta y al hijo de la mujer sunamita a través del siervo Elías y de Eliseo, ¿por qué no podría resucitar a Jesús? Si ya lo había manifestado, que la resurrección, Dios tenía el poder de resucitar. Ya tenían ejemplo de este acontecimiento. Así que el apóstol Pablo, hermanos, de manera inteligente, aquí vemos, establece los aspectos positivos de la esperanza de Israel. Es decir, habla palabras amables y afirma que el pueblo de Israel está tratando de lograr el cumplimiento de la promesa de Dios, sirviéndole de día y de noche. Es decir, afirma que la nación de Israel adora fervorosamente a Dios, esperando que Dios cumpla su promesa, que el Mesías restaurará a Israel. Esta esperanza, hermanos, es fundamentalmente en la religión judía. Ahora bien, de una forma sutil también, el apóstol Pablo demuestra, amados, que la esperanza que él abriga tiene su origen en la religión judía y que tanto los judíos como él fomentan la misma esperanza. Pero los judíos, hermano, lo han llevado a juicio y lo han llevado a juicio por esta esperanza en Jesús y la resurrección. No daban credibilidad. Por eso le imputaban esta sanción al apóstol Pablo, ¿sí? Por estar proclamando la esperanza de la resurrección de los muertos. Aquí entonces está la incongruencia, amados, que confronta el rey Agripa al escuchar la defensa de Pablo. Vemos asimismo en la segunda parte del versículo 7, dice que por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. No tenían de qué acusarlo y se agarraron de algo que de verdad no lo han entendido hasta la fecha. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo se dirige al rey una vez más porque quiere que el rey ponga mucha atención a este punto crucial. Los judíos lo arrastran a la corte por exponer una doctrina que ellos mismos enseñan. Increíble. Ellos mismos enseñaban la resurrección y no daban crédito que Pablo enseñara la resurrección de Jesús. Debemos añadir, hermano, que sin embargo, que para Pablo tal esperanza ha llegado a ser una realidad en la vida, en la venida y resurrección de Jesucristo.
Para el apóstol, la predicación de esta esperanza, hermano, es un mensaje de cumplimiento. Es decir, en breve, la expresión de esperanza representa la proclamación del Evangelio. Versículo 8. Y el apóstol les dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Preguntando el apóstol Pablo. Entonces nos recuerda en Atenas, aquí este pasaje, hermanos. En Atenas hizo una excepción el apóstol Pablo, donde se dirigió a los ilustrados filósofos, ahí en Hechos 17, 31 al 32. Pero cuando Pablo habló con judíos, sabía que tenía una base en común. ¿Cuál era la promesa de Dios a los padres respecto del Mesías y la resurrección de los muertos? Los oyentes de Pablo, hermano, en el palacio del gobernador de Festo, eran autoridades militares y prominentes ciudadanos de la ciudad de Cesarea. Estamos seguros que la mayoría de estas personas eran gentiles, aunque es posible que haya habido algunos judíos. Ahora bien, hermano, en este momento, Pablo desvía su atención del rey Agripa y la dirige hacia los judíos que están entre sus oyentes. Se desentiende a los gentiles y sencillamente pregunta a los judíos que están presentes, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Por su herencia del Antiguo Testamento, los judíos sabían que Dios sin duda, hermano, levantaba a la gente de la muerte. También sabían que tenían que admitir que Jesús hizo lo mismo. Como asimismo los apóstoles, por el poder que Jesús les dijo. Y por último, ellos conocían la enseñanza cristiana sobre la resurrección de Jesús de la tumba. Entonces, hermano, los judíos fariseicos, los fariseos, aceptaban la doctrina de la resurrección, pero rechazaban creer que Dios hubiese levantado a su Hijo Jesús de la muerte. Si Dios pudo, ya lo decíamos, devolver la vida de la viuda de Sarepta y de la hija de la mujer de la Sunamita, ¿por qué dudar? ¿Por qué no podría resucitar a Jesús? ¿Por qué? Cosa que nunca pudieron ni a la fecha explicar por qué. Es una pregunta que no la han podido contestar los judíos ortodoxos. Entonces, hermano, en ese sentido, podemos ver en el versículo 9 el propósito de esto. Dice, yo ciertamente había creído mi deber, rey Agripa, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí Pablo se va a demostrar como, Saulo de Tarso se va a demostrar como el perseguidor, hermano. Aquí Saulo informa a su audiencia cómo se opuso a las enseñanzas de Jesús de Nazaret cuando él estuvo predicando aquí en la tierra. Dice él mismo aquí en el versículo, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Como fariseo, Pablo o Saulo de Tarso, consciente decía negar la influencia de la iglesia cristiana. En realidad, hermano, destruirla, da a entender que nadie le ordenó oponerse a Jesucristo. Él mismo dice que él mismo tomó esa decisión. Además dice que sentía una obligación moral oponerse a la difusión del cristianismo.
con todos los recursos que él tenía a su disposición. Aun cuando creía en la resurrección de los muertos, rehusaba creer en Dios. Había levantado a Jesús de Nazaret. Así que, enceguecido Saulo de Tarso por su incredulidad, pensaba que oponiéndose al nombre de Jesucristo, hermanos, estaba sirviendo a Dios, según Juan capítulo 16, versículo 2. El término nombre debe ser entendido en el amplio sentido de la enseñanza y ministerio de Cristo. Es decir, su revelación. Pablo identifica a Jesús no como el Cristo, sino como con referencia a su residencia en Nazaret. Es decir, aquí como Saulo de Tarso, como un ardiente fariseo, se oponía a Jesús, hermanos, de diversas maneras, para él estorbar la causa de Cristo. Vino a ser un estilo de vida. Esto el apóstol Pablo ahora, hermanos, estaba exponiendo delante del rey Agripa de su antigua vida. Aquí en el versículo 10 nos dice también, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice Saulo de Tarso en su momento, yo di mi voto. Así que dice, narra aquí él, no solo encerré a muchos santos en prisiones porque recibí autoridad de los principales sacerdotes, hermano, sino que también di mi voto contra ellos cuando fueren llevados a la muerte. He aquí su franca confesión, hermano, acerca de su antigua vida como perseguidor de los seguidores de Cristo. Después de la muerte de Esteban, ¿se recuerda? Pablo persiguió a los residentes de Jerusalén que creían en Cristo. Pablo iba de casa en casa, hermanos, arrastrando afuera de sus casas a los hombres y a mujeres y los encerraba en prisiones. Aquí podemos identificar a sus víctimas como santos. ¿Por qué? Porque al usar este término explícito, el experseguidor no solo admite, hermano, no solo admite abiertamente que causó daño a esta gente inocente, sino que les concede el atributo de santidad en breve, los exalta de una sobremanera muy clara, ya cuando él fue llamado por el Señor. Asimismo, nos dice aquí que Pablo también arrastraba a hombres y mujeres, decíamos, y los metía en la cárcel. No respetaba ni a hombres ni mujeres, decíamos. Por la información, vemos aquí que nos provee el libro de los Hechos, hermano. Sabemos de una sola persona a quien los judíos apedrearon hasta darle muerte, a saber, fue al discípulo Esteban. A este discípulo fiel. Y quizás Pablo tenga en mente este primer martirio. Pero, hermano, pero en los revueltos días del año 36 después de Cristo, último del periodo de Poncio Pilato, y cuando fue llamado a Roma, los judíos no solo continuaron sus ataques a los cristianos, sino que aún ejecutaron a algunos de ellos, a algunos más, muchos más. Asimismo, hermanos, casi no sabemos nada acerca del proceso también de nombrar nuevos miembros del Sanedrín. Por otra parte, hermanos,
aquí en el versículo 11, por último, podemos ver, y muchas veces, dice él, remarcando, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, ¿verdad? Hasta en las ciudades extranjeras. Aquí el punto que trata de destacar en su discurso ante el rey Agripa, hermanos, es que él fue uno de los judíos más celosos que sirvió al cuerpo gobernante, es decir, al cuerpo gobernante que era el Sanedrín en Jerusalén. En tal capacidad, hermanos, ayudó a las fuerzas que se oponían al crecimiento del cristianismo, persiguiendo a los que se adherían a esa fe. Los cristianos eran parte de las sinagogas locales y así fácilmente pudo echar mano de ellos y hacerlos juzgar y castigar por las cortes judiciales de esas sinagogas. Así que estos tribunales menores los azotaban. Cuando los cristianos no se reunían para adorar en las sinagogas, él iba a las casas y los arrastraba a las cortes. Abiertamente Pablo confiesa, hermanos, que estaba tan lleno de odio contra los seguidores de Jesús que trataba de forzarlos a blasfemar. No dice específicamente a qué tipo de blasfemias se refiere, pero el contexto, hermanos, sugiere que se trataba de maldecir la persona y las enseñanzas y la obra de Jesús, de acuerdo a 1 Corintios 12:3. Entonces, su labor era aterrorizar a la comunidad cristiana en Jerusalén, y en Judea no lo satisfizo. Por eso solicitó permiso al sumo sacerdote, hermanos, para llevar su persecución a ciudades extranjeras y desde ahí traer a los cristianos cautivos a Jerusalén. Él sabía que el Sanedrín, hermanos, ejercía su autoridad incluso sobre sinagogas fuera de Israel y con las correspondientes credenciales para viajar a ciudades donde se les había establecido numerosos judíos, uno de los cuales, de estos lugares, era Damasco. Así es, hermano, podemos ver aquí cómo el apóstol Pablo comienza a hacer su defensa ante el rey Agripa y comienza de una manera muy sutil de acuerdo que él no estuvo de acuerdo allí en el capítulo 24 y 25, primeramente por ser juzgado por Félix, el gobernador, luego por el nuevo gobernador Festo, ¿verdad? Y apela al César. Y en su estadía bajo la autoridad de Festo, llega el rey Agripa, ¿verdad? Pasa a saludar a Festo y se escucha de la situación de este judío, Pablo. Entonces, Festo solicita, ¿verdad? Le comenta al rey Agripa de esta situación y el rey Agripa se dispone ahí en el capítulo 25 a escuchar a Pablo, a escucharlo, mas no para defenderlo, porque más adelante, después de su exposición, su testimonio de Pablo, el rey Agripa se siente persuadido al final, es decir, casi lo convierte a ser cristiano. Le dice, Pablo, por poco me persuades, casi me estás convenciendo. Así que después de hasta este versículo estamos viendo cómo se está exponiendo esta situación primeramente para acreditar que era judío, que era fariseo de fariseos, ¿verdad? Que él pertenecía a esta línea judía que él tenía. Así que, ¿cómo era posible que lo pudieran ellos enjuiciar? Siendo él, teniendo la nacionalidad también romana, ¿cómo era posible
que lo pudieran tratar de esa manera. Aquí podemos ver cómo Pablo empieza a hacer esta defensa, pero sabemos que este propósito era para que posteriormente diera su testimonio en una segunda etapa, que esa la veremos del capítulo 12 hasta el capítulo, perdón, hasta del versículo 12 hasta el versículo 32. Pero esa etapa la veremos en la siguiente sesión, mis amados hermanos. Así que vemos aquí, podemos notar también cómo el apóstol, como Pablo, ¿verdad?, menciona algunas otras situaciones con respecto a la esperanza, ¿verdad?, de la resurrección. Aquí tenemos otras consideraciones o algunas consideraciones doctrinales adicionales que vemos ahí en el versículo 6 y 8, tratándose de este tema de la resurrección de los muertos. Entonces, si tenemos tiempo, la podemos comentar a grosso modo, mi estimado pastor. Sí, muchas gracias, Hugo. Claro que Ok. sí, pues la continuación de este hermoso testimonio, todos los hechos poderosos que Dios llevó a cabo a través de este apóstol, quien estuvo siempre dispuesto no solamente pues padecer, sino dar su vida por causa del Señor. Amén. Es todo un ejemplo, y a medida que nos introducimos más y más en el análisis de la vida del apóstol Pablo, pues nos da ejemplos para seguirlo de una manera contundente. Y pues no sé si quiera ver alguno de ustedes, hermanos, que tenga alguna pregunta para el hermano Hugo que quiera hacerla. Tenemos todavía pues la oportunidad para ello. Si quiere levantar la mano o decir quién, por favor, con alguna duda o preguntas. Todo les quedó claro.